Sean siempre alegres, transparente esta alegría del amor de Dios a los hermanos. Estamos a días de festejar juntos los 100 años del nacimiento del siervo de Dios, Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Este jueves de Pironio queremos compartir con ustedes testimonios que dan razón de esperanza. La esperanza es una de las virtudes que ha atravesado la vida y prédica de Pironio. Él nos decía: dar razón de la esperanza que hay en nosotros es dar razón de Cristo, que en nosotros vive, en nosotros actúa, que en nosotros habla, que a través de nosotros se transparenta. La esperanza cristiana nace de lo inevitable y providencialmente absurdo de la cruz, pero es activa y exige paciencia y fortaleza. Solo los pobres, pero totalmente asegurados en el Dios que no falla, pueden esperar de veras. María Elena Juárez, quien actualmente es ministro de la Eucaristía de la parroquia Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de Mar del Plata, comparte con nosotros el legado de esperanza que recibió en su vida a través de las palabras de Monseñor Pironio. La enseñanza que nos quedó a mi marido y a mí de Monseñor Pironio fue la humildad, porque nos enseñó que a nosotros, a pesar de tener poco, nos hizo sentir como si fuésemos ricos, sentir que nuestra casa era una casa de oración. Y eso fue lo que nos fortaleció para poder afrontar todas las dificultades de la vida diaria. También a mí me apoyó ese grupo de jóvenes estudiar enfermería, porque yo trabajaba en el hospital como mucama, pero un día ellos me incentivaron y logré estudiar la carrera de auxiliar de enfermería, algo que me hizo inmensamente feliz. Así que por eso digo, gracias Señor, por haber podido esos momentos vivirlos de la mano de estos chicos y de nuestro querido Monseñor Pironio. Una iglesia en esperanza es una iglesia comprometida, desde la fe y la caridad, en el servicio integral del hombre y de los pueblos. Silvana Calzada, laica de la Comunidad de San Antonio de Padua, militante de la Acción Católica y secretaria de la parroquia de San Pío X, recuerda la imagen afectuosa del cardenal hacia la diócesis de Mar del Plata y la impronta que la presencia de Pironio marcó en ella y su familia. Lo conocí a través de mi mamá primero, que me hablaba de él, me relataba una y otra vez la imagen que a ella le había impactado de Monseñor Pironio, que fue en una marcha de la esperanza, pero que en un momento de oración él caminaba entre la gente y mientras caminaba hacía toda una oración o una reflexión. Y en esa oración o reflexión él dijo: carga sobre mis espaldas los pecados de la iglesia. Mi mamá dice que a ella le impresionó muchísimo esto porque le parecía o entendía que había que tener mucho amor y había que ser muy responsable para decir semejante cosa. Así que eso fue lo que me iba transmitiendo en mi niñez, lo repetía una y otra vez, y después a través de diferentes sacerdotes fuimos conociendo los jóvenes de entonces e íbamos conociendo su vida y alguna otra anécdota personal. También durante mucho tiempo fui parte de la Acción Católica y entonces era un referente importantísimo para nosotros y un modelo a seguir. La presencia en mi vida tiene que ver con desde lo sencillo, desde lo simple, pero siempre haciendo y siempre atento a la necesidad del otro. Es la imagen que todos tenemos, por lo menos de Monseñor. Sabía escuchar, sabía mirar, sabía atender a la necesidad del otro en su máxima expresión, desde lo que el otro le podía decir y de lo que no decía y él podía ver a través de la mirada, ¿no? Esto que no me consta a mí en lo personal, pero sí cada uno de los que lo ha conocido y ha compartido sus experiencias ha contado esto, que él recordaba los nombres de cada uno, recordaba las situaciones
y estaba muy pendiente de los sacerdotes. Los amaba y era muy afectuoso en cuanto en las distintas situaciones que iban atravesando los sacerdotes. Como recuerdo o anécdota, me viene a la mente la celebración de sus 50 años como sacerdote. Una gran fiesta, no por la fiesta en sí, sino por lo que significaba para toda la diócesis. Lo acompañamos, y en eso sí participé, lo acompañamos a Luján, a su celebración en Luján. Realmente fue muy emotivo, muy sentido, muy acompañado. Sus palabras fueron muy bonitas. Y luego de Luján vino a celebrar con la diócesis de Mar del Plata. También muy emotivo, muy sentido. Y él recordando su paso por aquí, por nuestra diócesis, aunque fue muy corto, pero siempre se acordaba y tenía un especial afecto por nosotros. La esperanza cristiana no se apoya en los talentos o la fuerza de los hombres. Solo se apoya en la bondad del Padre, para quien nada es imposible, en la muerte de Cristo, que dio su vida para reconciliarnos, y en la actividad incesante y renovadora del Espíritu Santo que nos ha sido dada. Claudia Carabajal, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Acción Católica Argentina, nos cuenta cómo la persona de Pironio y sus palabras de esperanza atravesaron su vida. Yo tenía 14 años, por los años 74, cuando el cardenal Pironio era obispo de Mar del Plata. Recuerdo su nombre ligado al nombre de Monseñor Saspe, al de Monseñor Angeleri, en esa Argentina turbulenta que los adolescentes apenas si conocíamos. Allí empecé a sentir su nombre, a escuchar algunas de sus reflexiones. Fue un tiempo después, ya con una participación más activa y de liderazgo en mi diócesis, que me fui acercando a él y a sus escritos y a su pensamiento y a su teología. Me cautivó con todo lo que tenía en aquellos años, asomarse a la renovación que el concilio traía a la Iglesia, asomarse a lo que estaba pasando en América Latina. Sin lugar a dudas, el cardenal Pironio nutrió mi fe, nutrió mi acercamiento al magisterio de la Iglesia, en esa mirada renovadora y esos aires frescos que el concilio traía para esta nueva etapa del camino de la Iglesia. Llegada la etapa de la juventud y de los nuevos compromisos personales, en la vida de la Iglesia, de mi institución, la Acción Católica, tuve la gracia de verlo y estar cerca de él en 3 oportunidades. En alguna celebración cuando cumplimos los 60 años de la institución, a la que le siguió una reunión con algunos dirigentes, pude estar ahí, conocerlo, conocer su calidez, su cercanía, su atención, y sus palabras hacían percibir sinceramente allí la presencia de un hombre de Dios. Su idea, su imagen, su propuesta de la Iglesia como misterio de comunión misionera atravesó siempre mi vida y la sigue atravesando como un sueño, como una propuesta a encarnar, ¿no? Como un sueño de Dios para su pueblo. Comunión misionera, un pueblo que camina juntos y que lleva la buena palabra y promueve al hombre en su realidad y en su historia. Y en ese camino la esperanza siempre aparece como una luz en el pensamiento del cardenal. La esperanza activa, la esperanza como esa virtud que viene de Dios y que nos hace caminar entre la atención y la confianza, entre el hacer cotidiano, en el esperar, pero construyendo. Para mí eso tiene una potencia y la ha tenido siempre muy fuerte. Recordé un texto de él que dice así: la esperanza cristiana implica por eso 2 movimientos,
el de la atención y el de la confianza. Caminar hacia el Cristo que viene apoyados en el Cristo que nos ha sido dado. La situación mundana del laico, en el buen sentido de estar sumergido en el mundo, y la condición histórica en que vive su existencia cristiana, hacen hoy imprescindible la virtud de la esperanza. El laico debe valorar el mundo en sí mismo y debe sentirse comprometido con todos los hombres a construir la ciudad terrena, pero animado por el Espíritu. Como peregrino debe comprender que no tiene aquí ciudad permanente, sino que camina en búsqueda de la futura. Debe aprender a distinguir, pero no a oponer, el mundo en que vive y la Jerusalén celestial que desciende de arriba. Y más adelante dice, esto nos lleva a pensar en la dimensión comunitaria de la esperanza cristiana. No estamos solos en la ruta, vamos juntos hacia el Padre. Somos pueblo de Dios en marcha. Insiste, es importante caminar juntos, construir juntos el mundo, abrirnos juntos al mismo Señor que anuncia su venida. Esto ayuda a superar el cansancio, la amargura y el resentimiento. En un mundo tan dividido como el que transitamos, en esta situación tan particular de la pandemia que, como dice el Papa Francisco, ha dejado al descubierto tantas otras pandemias, cuánto más es necesaria esta virtud y cuánta más profética se hace la palabra del querido cardenal Eduardo. Seamos hombres y mujeres de esperanza. Los tiempos muy difíciles son muy evangélicos, porque es cuando el cristiano está llamado a dar razón de su esperanza, a penetrar por la fe y el Espíritu Santo en el escándalo de la cruz y sacar de allí la certeza inconmovible de la Pascua para comunicarla a otros. Los tiempos difíciles pertenecen al designio del Padre y son esencialmente tiempos de gracia y salvación. Jesús nos abre el camino para vivir con amor y gratitud los tiempos difíciles y convertirlos en providenciales tiempos de esperanza. Mariano Franco y Laura Carosa nos comparten qué tan importante fue el mensaje de Pironio sobre la esperanza en un momento doloroso que transitaba su familia. A Pironio lo conocí exactamente el sábado 2 de diciembre de 2006. Junto a mi marido estábamos viviendo un momento de mucho dolor, de angustia, de miedo, porque nuestro bebé Juan Manuel, en ese momento de 15 meses, había sufrido un accidente en casa el día anterior y estaba internado muy grave en el hospital materno-infantil. Casualmente se realizaba en Mar del Plata la tradicional Marcha de la Esperanza, que fue promovida por el cardenal Pironio y que va recorriendo toda la ciudad, pasando por distintas capillas, desde la Gruta de Lourdes en el puerto hasta la catedral, junto a la Virgen de Luján, y hace una parada en la Capilla de la Asunción, donde está ubicado el hospital, y allí estábamos ese día. Nos encontramos con mucha gente rezando por Juan, con la Virgencita y con el padre Silvano de Sarro, quien nos entregó una estampa del cardenal con su oración y testamento espiritual. Rezamos, Silvano nos habló sobre Pironio y con él nos fuimos junto a Juan en la terapia. Con toda la esperanza que necesitábamos en ese momento tan difícil. Su historia nos impactó, nos movilizó, nos convenció de que había que esperar, confiados en Dios, en su misericordia. Fue como una inyección de fe que nos dio fuerza, que nos sostuvo, lo sentimos muy cercano a nosotros en todo momento, hasta el día de hoy. Anécdotas tengo unas cuantas. Me maravilla escuchar de quienes lo conocieron en persona hablar de su presencia, cercanía y humildad, y aunque no tuve la dicha de conocerlo personalmente, puedo sentirlo de igual manera, cercano, sencillo, humilde. En la sonrisa de Juan, mi hijo, veo su sonrisa, amplia y generosa. Está muy presente en nuestras vidas y lo sentimos como un amigo muy cercano.
Luego de lo que vivimos con Juan, pasaron algunos años. Para un 5 de febrero, que es su fecha de aniversario de fallecimiento, fuimos a Luján a la misa que se hace en su memoria y a la cual siempre tratamos de ir y visitarlo allí en la basílica donde están sus restos. De su mensaje, de sus palabras, rescato su sencillez y oración profunda. Hay una frase de Pironio que cuando la leí, encontré la síntesis de lo que vivimos y que me gusta compartir, que dice: la esperanza es caminar juntos. Qué bueno si hoy sentimos que alguien a nuestro lado nos dice: no tengas miedo, no estás solo, caminamos juntos. Qué bueno si nos acercáramos a alguien que vacila en su fe, a alguien a quien el dolor oscurece el camino y le decimos: no tengas miedo, yo también voy caminando a tu lado. El cardenal Pironio llegó a mi vida en el momento más oportuno. En el día más dramático y triste que recuerdo, estábamos desesperados por el accidente que había sufrido nuestro hijo. En unas pocas horas mi vida había cambiado totalmente. Los médicos nos decían que no había nada que se pudiera hacer, solo esperar lo peor. Era solo cuestión de tiempo. Estaba en un estado en que no podía ni pensar, no podía entender lo que estaba pasando. Esa noche nos quedamos en el hospital materno-infantil con Juan en la terapia intensiva. Al día siguiente pasó por la puerta del hospital la Marcha de la Esperanza y se nos acercó el padre Silvano, que nos dio una estampa del cardenal y nos contó su historia mientras caminábamos juntos. Y fueron las palabras que necesitábamos. Al leer la historia de su vida y su devoción por la Virgen de Luján, me dio una fuerza que no sabía de dónde venía, pero que me llenaba de optimismo, a pesar de las noticias malas que nos daban los partes médicos. Y así fue que luego de unos días más en terapia, a Juan le dieron el alta y no le encontraron ningún rastro del tóxico que había tragado y aspirado. Nosotros habíamos hecho la promesa de ir a Luján tras la recuperación de nuestro hijo, y fuimos muchas veces, y nos llevamos otra sorpresa al descubrir que allí en la Basílica de Luján descansan los restos del cardenal muy cerca del altar. Creo que en este momento su mensaje de esperanza son las palabras que necesitamos escuchar para tener la fuerza necesaria para enfrentar este presente tan difícil. La esperanza nos pone de cara a la luz definitiva, a la eternidad para la que fuimos convocados, al Señor en cuya inmediata visión seremos inmensamente felices. La esperanza ilumina las sombras provisorias de nuestro camino. Unámonos en oración y recemos a Nuestra Señora de la Esperanza. Madre y Señora nuestra, causa de nuestra alegría, tú nos has dado a Jesús, que es nuestra feliz esperanza. Ayúdanos a ser testigos de la resurrección del Señor. Enséñanos a comunicar a los hombres, nuestros hermanos, la alegría que es fruto del amor, que es fruto del Espíritu Santo. María, haz que vivamos como tú la alegría de sentirnos profundamente amados por el Padre, la alegría de querer ser fieles y de decir todos los días como tú: sí, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Oh Madre, danos la alegría del servicio como tú la viviste en la visitación y en las bodas de Caná. Danos la alegría de la cruz, vivir serenos y fuertes al pie de la cruz, sabiendo que desde allí se realiza la reconciliación del mundo con el Padre. María, que no nos falte la alegría ni aun en los momentos de sufrimiento, que tengamos mucha paz, mucha sinceridad y mucha alegría por dentro, aun cuando estemos llorando por fuera, que sepamos comunicar la esperanza a todos los hombres con quienes nos encontramos, especialmente a los hermanos de la propia comunidad. Madre de la Santa Esperanza, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Amén. Vengo a pedirte, María, que me ayudes a darle gracias al Señor por su fidelidad. Dios es fiel. Siento el peso de su amor que me dobla las espaldas. Siento la alegría inmensa de ser sacerdote. Yo te pido que me ayudes a cantar el Magnificat de los pobres.
que me prestes tu voz serena y silenciosa para gritar a los hombres, sobre todo a los jóvenes, que soy inmensamente feliz de ser sacerdote, de haber sido elegido, consagrado y enviado. Como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Como he sentido en mi vida la fuerza transformadora del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi sacerdocio quedó marcado desde sus comienzos por una honda comunión con la Trinidad Santísima que habita en nosotros como en un templo, marcada por el misterio pascual de Jesús, hecho de muerte y de resurrección, de cruz y de esperanza. Por eso he predicado tanto la esperanza, marcado por un profundo amor a la Iglesia, misterio de comunión misionera. Sean siempre alegres, transparentes esta alegría del amor de Dios a los hermanos.